Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado. Visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El trading implica un riesgo. Vamos a continuar y vamos a recibir ya a Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. Muy buenos días, ya casi terminando el añito. Vaya añito, ¿eh? Vaya añito. Este iba a ser el bueno, nos decían, ¿no? El 2022 iba a ser el bueno, decían. Y ahora que dicen que el 2023 va a ser más chungo, no sé yo, Lorenzo, ¿eh? Sí, arrancaron el nuevo año, brindemos bien, que de momento hay que celebrar el cambio. Bueno, con lo que hay, de momento, si te parece, arrancábamos el año con esa sorpresa, ese cisne negro inesperado, esa invasión de Ucrania, y ahora el presidente ucraniano, la invasión de Rusia en Ucrania, va a ir, lo ha dicho, a ese foro económico de Davos el próximo mes, además de la mano de BlackRock, aunque también ha hablado de reconstrucción ya. Cuéntanos ¿Qué se traduce de todos esos anuncios? Mucha gente que normalmente por estas fechas está ya pensando, ¿no? en esa cuesta de enero. Yo normalmente lo que estoy pensando es en cubrir ese foro de Davos, muy desconocido para muchos, sobre todo antes de 2020. Ya se va viendo cuál va a ser una de las ideas principales que van a girar en torno a las reuniones que se van a mantener en esta nueva edición, de un organismo que bajo la apariencia puede ser un centro de análisis, de debate global, es a eso a lo que aspiraba, o nos decían que aspiraba para solucionar los problemas de las personas y todas estas cosas, pues esconde un nido de ingenieros sociales que aspiran a ejercer pues un control tecnocrático, ¿no?, sobre la sociedad, utilizando los recursos que tienen en sus manos, ¿no? Aunque poca gente conociera de su existencia, como digo, antes del 2020, este Foro Económico Mundial, que es como se llama, aunque lo conozcamos también como el Foro de Davos, pues fue creado a principios de los años 70, junto con la Comisión Trilateral, por un tipo, Klaus Schwab, que ahora se ha hecho muy famoso, que es ese señor calvo, ¿no?, y que habla así, pues con un acento, dicen, muy germano. Bueno, es que el hombre vive en Ginebra y tiene ascendencia alemana. Él tiene su centro de poder en Suiza, desde donde manejan pues un poco los hilos de este grupo, y donde también escribe libros de corte transhumanista. Este hombre, el fundador del Foro Económico Mundial, no es un tipo que aspire, insisto, a solucionar problemas sociales, o que haya estado en las filas de la izquierda incluso, o que tampoco sea un filántropo desde ese punto de vista, sino que es un tecnólogo, ¿no? Y este foro pues se hizo muy famoso en 2020, cuando determinó que la pandemia pues era una oportunidad para promover el gran reinicio, el Great Reset, como lo llaman ellos, que en realidad, como digo, es un proyecto de corte totalitario que, usando un poco los principios de la Agenda 2030, pues aspira a modificar patrones de consumo globales, y es lo que explica que muchos gobiernos de distintos pelajes, de distintos colores y de distintos países adopten las mismas políticas, al final unas políticas que están acabando con la clase media y con las soberanías nacionales, ¿no? Esto a muchos pues podía parecerles una teoría de la conspiración, pero es una conspiración a secas y además a todas luces delante de nuestros ojos. No basta con leer las publicaciones del foro en su web o los libros de estos tipos para comprobarlo, ¿no? Y en la edición de 2021 se determinó que el COVID dejaba de ser una enfermedad grave para convertirse en gripe, con la participación estelar de Anthony Fauci, que hoy en día con los Twitter Files pues algunos están descubriendo su papel realmente en toda esta pandemia. Y en 2022, ya de cara a 2023, pues el tema central va a ser Ucrania, en concreto esa reconstrucción, que como en toda guerra pues va a ser una oportunidad de oro para que multinacionales occidentales reciban dinero de los contribuyentes, quedándose buena parte en el camino de los burócratas que eligen a los destinatarios del dinero. Aquí la clave está en quién va a elegir a dónde va la pasta. Y entonces, ¿quién va a elegir? Pues Zelensky acaba de anunciar algo que ya avanzamos aquí, yo creo, en este espacio hace unas semanas, y es que va a ser BlackRock, la gestora estadounidense, quien decida el destino del dinero de la reconstrucción. Una tarea en la cual está presente en persona Larry Fink, que ha mantenido varias reuniones con Zelensky, según acaba de admitir el propio presidente ucraniano. Y la gran novedad es que Zelensky ha confirmado que varios equipos de BlackRock se van a desplazar a Ucrania en 2023 para realizar trabajos de campo. Y lo inaudito es que haya grandes medios de comunicación internacionales que no pongan pegas a un acuerdo que abre las puertas al saqueo de fondos públicos. No olvidemos, BlackRock es la mayor gestora del mundo, tiene intereses en las mismas compañías que van a recibir el dinero. Y bueno, lo cierto es que no es la primera vez, ¿no?, porque la Reserva Federal también escogió a la firma de Larry Fink para que le ayudara a elegir el destino de los paquetes de liquidez durante la pandemia, ¿no? Al final vemos como esa división entre lo público y lo privado cada vez es más tenue, y al final pues esto redunda pues en que no hay ni mercado ni tampoco hay democracia. Tenemos un sistema híbrido al cual nos estamos encaminando, que nos venden como democracia, pero que en realidad no lo es, ¿no?
De paquetes, pues me haces mirar un poco a lo que ha sido el último Consejo de Ministros de España, que va acompañado, además de bombo y platillo, con esa comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un balance sin autocrítica de un ejercicio como el de 2022, pero en el que era importante y se esperaba ese paquete de medidas, ese nuevo paquete de medidas para hacer frente a la crisis, el paquete anticrisis, que bueno, que no es tan claro, que tiene trampas, ¿no? Bueno, todos estos paquetes suelen tener siempre muchas trampas, ¿no? Llega el año electoral en España, lo recibimos con un nuevo paquete de rescate gubernamental, al menos eso es lo que nos dicen, como siempre, pues está lleno de trampas cuando uno lee la letra pequeña, ¿no? Cuando por fin parecía que el gobierno accedía a bajar el IVA de los alimentos, algo que algunos venimos reclamando desde hace mucho tiempo, pues descubrimos que en realidad esta rebaja afecta solo a unos pocos productos y además pues que será eliminada cuando la inflación subyacente, esa que descuenta precios de alimentos frescos y energía, se sitúa en el 5,5%. Ahora mismo está en el entorno del 6,2, 6,3%, algo que previsiblemente pues esta rebaja podría suceder en breve. De hecho, en el Boletín Oficial del Estado, que es el que nadie se lee, normalmente uno siempre atiende a las ruedas de prensa, pero luego no se lee el BOE, indica que se puede revertir el 1 de mayo de 2023 en el caso de que esta tasa interanual de la subyacente sea inferior al 5,5%, ¿no? Hay muchas dudas aquí. ¿Por qué la carne y el pescado quedan fuera de esta rebaja? Es que no son productos de primera necesidad. Ahora que nos dicen que debemos comer gusanos, que tenemos que comer insectos porque son muy nutritivos y no dañan el medio ambiente, pues podemos entender por dónde van los tiros, ¿no? Aunque alguno podrá pensar que en realidad pues no se incluyen para no afectar mucho a la recaudación de este impuesto. Algo que tampoco se sostiene porque estamos comprobando que este año Hacienda cerrará con la mayor recaudación de la historia, ¿no? Luego está el famoso cheque de 200 euros, que cuando uno también lee la letra pequeña descubre que favorece a los convivientes sin vínculos legales ni hijos frente a las familias. Esto es inaudito, yo de verdad no entiendo. La única razón por la que esto se ha hecho así es de forma voluntaria, no se puede cometer un error. Matrimonios, uniones de hecho o padres computan de manera conjunta para el límite de 26.000 euros anuales establecido para recibir el dinero, pero parejas que convivan sin ningún papel serán contabilizadas de forma individual, siempre y cuando no tengan hijos, claro, teniendo muchas más posibilidades de recibir este cheque, ¿no? Yolanda Díaz quería que fuese de 500 euros y luego el Real Decreto, otra gran sorpresa, deja fuera de esta prestación a quienes más lo necesitan, es decir, a las personas que perciben el ingreso mínimo vital o alguna pensión de estas que son no contributivas y que son muy escasas, ¿no? También aquellos autónomos que tengan una sociedad mercantil en actividad, aunque de pérdidas, tampoco podrán obtenerlo, ¿no? Vemos aquí otra trampa, ¿no? Luego otra de las medidas es la prórroga del límite de los precios de los alquileres en la actualización anual de la renta, que se mantiene en el 2%, algo que aunque a primera vista pueda parecer que beneficia a los inquilinos, lo cierto es que presiona al alza sobre los precios de los nuevos contratos. Es decir, las agencias inmobiliarias ya estiman que la oferta de vivienda en arrendamiento puede reducirse en torno a un 20% con estos límites, lo cual agrava el problema de inflación en los alquileres de inmuebles que nos dicen que quieren solucionar con esta medida. Fíjate, al final siempre pasa un poco lo que decía el economista Bastiat, ¿no? Lo que se ve y lo que no se ve. Uno adopta una decisión y luego genera un montón de efectos colaterales que provocan que esa decisión no solo no alcance su objetivo, sino que vaya en contra de él, ¿no? Otro elemento que brilla también, en este caso por su ausencia, es que el gobierno insiste en no adoptar la gran medida que podría reducir todos los efectos de la inflación, sobre todo en los sueldos, y que desde los tiempos de Cristóbal Montoro permanece en un cajón, la famosa deflactación de la tarifa del IRPF para que no se infle como consecuencia de la inflación. Hay mucha gente que ve cómo salta de tramo en el impuesto sobre la renta, especialmente este año, si se acometen subidas salariales por convenio colectivo, pero no ganan poder adquisitivo porque la subida es inferior a la inflación. Y entonces saltas de tramo de IRPF y acabas pagando más impuestos, ¿no? Ahora Feijóo lo pide esta deflactación, pero como digo, Rajoy y Montoro pues se hicieron los suecos cuando se lo pedía a la oposición. Vemos que hay muchas trampas en todo este programa de rescate. No descarto que podamos ver alguno antes de las elecciones, ¿no? Otro paquete anticrisis seguramente después del verano. Es un año de elecciones, seguro que vamos a atender a muchas novedades. Ahora el siguiente tema que vamos a hablar, creo que no sé si es hacer un adelanto de esa exclusiva mañana en Mercados, esa noticia que dice en cómo el Gobierno y la Caixa buscan caballero blanco para que entre en Naturgy y cierre la puerta a Total, a la francesa. Ninguno de los dos lo quiere admitir públicamente, ¿no? Lo publicábamos esta mañana, justo esta mañana, es decir, no has hecho spoiler, todo lo contrario, en el diario Mercados, ahí extiendo un poco la información, pero también tiene que ver con el paquete anticrisis, ¿no? El Gobierno, dentro de todas las movidas que aprobó el martes en Consejo de Ministros, también amplía el denominado escudo antiopas,
que es un blindaje que ha puesto a las grandes empresas para que cualquier compra superior al 10% de su capital deba tener el visto bueno del Palacio de la Moncloa. Y desde el Ejecutivo pues se defiende que esto se hace para que las compañías chinas no aprovechen la crisis para comprar barato y hacerse con el control de empresas estratégicas españolas. Esta es un poco la versión oficial. También está trabajando el CNI en todo esto, pero en realidad afecta también a compañías europeas que quieren realizar operaciones de compra y también afectan a las relaciones políticas españolas. ¿Por qué? Porque una de ellas es Total Energies, el gigante energético francés que ya ha estado en las quinielas mucho tiempo para comprar o para controlar Repsol, y ahora lo que quiere es entrar en el capital de Naturgy. Ahí tenemos ya una importante relación entre la estrategia energética francesa y la española, con lo cual ya tenemos ahí una relación a nivel de gobierno, no solo de empresas, un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Ya la línea se ha diluido bastante y como los fondos de inversión que acompañan a la Caixa en el accionariado de Naturgy han manifestado, algunos con la boca más grande, otros con la boca más chica, que quieren salir una vez que han cumplido su ciclo inversor, pues claro, hay mucho interés para ver quién entra en el capital, ¿no? Los británicos CVC y el australiano IFM, que son los dos fondos que acompañan a GIP y a la Caixa, GIP son los norteamericanos, parece que no quieren vender, al menos eso dicen públicamente, pero los estadounidenses de GIP sí que quieren salir de la empresa española y se estaban negociando con Total Energy. Entonces, al aumentar o ampliar ese blindaje anti-OPAs, al menos hasta finales del año que viene, Sánchez le cierra la puerta a Total, al menos sin negociación, y el objetivo es buscar un caballero blanco, es decir, una empresa energética y española que compre las acciones que los fondos quieran vender, y ahí entra, pues evidentemente Repsol, que es la que más gusta al gobierno, la que más gusta a la Caixa, sobre todo después de que las cúpulas directivas de la petrolera y de la entidad financiera parezcan haber limado las diferencias de antaño. Vamos a ver cómo se va configurando todo esto en 2023, porque como digo, es como si hubiera logrado un balón de oxígeno el gobierno. Fíjate de lo que estamos hablando de que el gobierno, un gobierno que puede ser un gobierno saliente, esté determinando cuál va a ser el accionariado de una de las mayores o de una de las más importantes compañías españolas, precisamente la que importa el gas argelino. Tremendo, ¿no? Y luego el blindaje también permitirá al gobierno mantener a raya Amber Capital en Prisa y en Indra y proteger a Telefónica de compras exteriores. Como vemos en toda crisis, pues se reproduce un poco el mismo patrón. Hay un saqueo de fondos públicos, hay falsos rescates que ocultan subidas de impuestos y medidas políticas que van enterrando pues lo poco que queda de mercado, ¿no? Y luego los mismos que nos llevan a esta situación nos dicen que el mercado es el problema y que hace falta más Estado, Eva. Pues la verdad es que yo creo que no, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Lorenzo. Está claro esa claridad con la que cuentas las cosas. Lorenzo Ramírez, periodista económico, no hemos hecho spoiler, en el diario de Mercados está eso. Mil gracias por acompañarnos un jueves más. Feliz jornada, feliz trabajo, que yo sé que lo de descansar no es lo tuyo. Pues ahora a lo mejor descanso un poquito. La semana que viene a lo mejor no me veis. Me voy a borrar un poco, voy a ver si recargo un poco las pilas y preparo todo el tema, que mis eneros, como te digo, entre Davos, arranques de año y cosas, pues al final son bastante duros. Aprovecho también para desearte a ti un feliz año y a toda nuestra audiencia, y para decirles que siempre intento lanzar un mensaje positivo a pesar de todo lo que está ocurriendo. Intenten ser positivos, intenten mirar hacia arriba, no miren hacia el suelo, porque al final todos estos movimientos que se van produciendo lo que pretenden es mantenernos a raya, mantenernos aterrorizados y que no tengamos sentido y espíritu crítico, ¿no? Vamos a intentar mantenerlo. Nos podremos equivocar más, nos podremos equivocar menos, pero hay que ser honestos. Y bueno, pues yo creo que ese es el mensaje que quiero lanzar también de cara a este 2023, Eva. Un fuerte abrazo. Pues un gran mensaje, muchísimas gracias, feliz año, y yo también creo que voy a descansar. Gracias, Lorenzo. Y nosotros, antes de hacer una pausa, vamos